6:35, continuamos con más de Primera Página por la señal de Globovisión. Gracias a todos los que nos ven también en todo el mundo por nuestra señal en vivo en Globovisión, en YouTube, Globovisión en vivo. Comenzamos en Rusia. El presidente Vladimir Putin consolidó su victoria más holgada durante este fin de semana en las elecciones presidenciales y va a gobernar hasta el año 2030. Putin agradeció a los rusos por la participación de más del 70% en estos comicios. Vladimir Putin fue reelecto y gobernará en Rusia hasta 2030. Con 87% de los votos según resultados preliminares, el mandatario venció holgadamente en unas elecciones en las que no se permitió ninguna oposición. Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a los ciudadanos de Rusia. Somos un solo equipo de todos los ciudadanos rusos que acudieron a los colegios electorales y votaron. Nombrado por su predecesor Boris Yeltsin el último día de 1999, Putin ha gobernado Rusia como presidente o primer ministro desde entonces. El exagente de la KGB de 71 años no tuvo opositores reales en unos comicios que se desarrollaron entre el viernes y el domingo, pues 2 candidatos fueron excluidos. Las elecciones estuvieron rodeadas de tensiones por los bombardeos de Ucrania en la frontera rusa y protestas de simpatizantes del opositor Alexei Navalny, fallecido hace un mes en una prisión en el Ártico, en circunstancias no explicadas. Durante el último día de votaciones, algunos electores hicieron largas filas en centros de votación de Rusia y en embajadas del mundo, atendiendo una convocatoria de la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, de concurrir coordinadamente al mediodía a los colegios electorales para expresar su rechazo a Putin. Navalnaya votó en Berlín en medio de protestas contra el mandatario ruso. Sin embargo, la portavoz de la Cancillería rusa, María Sayarova, presentó las largas colas ante las embajadas como una prueba de apoyo al Kremlin. Entre tanto, Ucrania prosiguió sus bombardeos y atacó al menos 8 regiones durante la noche y el domingo por la mañana, según el Ministerio Ruso de Defensa. Tras conocerse los primeros resultados, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estimó que Vladimir Putin está ebrio de poder y quiere reinar eternamente. Reino Unido lamentó la ausencia de elecciones libres y equitativas en Rusia, mientras que Polonia consideró que la elección presidencial rusa no es legal, libre ni justa. Analizamos la nueva elección del presidente Vladimir Putin en Rusia con nuestro invitado esta mañana. Se trata de José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, conectado a esta hora con nosotros desde España. Buenos días, estimado José María, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Un gusto que nos acompañe. ¿Cómo analiza esta reelección del presidente Putin en Rusia hasta 2030 en el marco de esa reforma constitucional que hizo en 2020 para poder continuar postulándose a una nueva elección? ¿Cómo analiza ese liderazgo de más de 20 años en el gigante euroasiático y además los desafíos que tiene en este momento la guerra en Ucrania y por lo que tiene sanciones occidentales? Sin embargo, esto no ha impedido que Rusia siga creciendo económicamente. Sí, en efecto, ahí las elecciones rusas han dado un resultado esperable y un resultado contundente. Putin ha sacado casi más de un 87% de los votos emitidos por los ciudadanos rusos y esto pues le da un gran respaldo a nivel político. Y por otro lado consolida sus políticas, su política de cara a Occidente, que es continuar con el conflicto de Ucrania. Ha habido unos éxitos recientes en el campo de batalla en lo que es la zona de Donetsk y Lugansk, pero por otro lado también lo que es esa política del gobierno de Putin de consolidar el cierre de la economía rusa a Occidente y abrir nuevas vías transiberianas hacia China y hacia Asia-Pacífico, y también esas rutas transárticas que llevan esos cargamentos de metano y de LNG, de gas natural, por las rutas árticas desde esas plataformas rusas hasta países como Japón, China, Australia y muchos otros. Es decir, Rusia se ha cerrado la puerta a Europa, pero ha abierto y está consolidando
rutas hacia Asia-Pacífico y está cosechando nuevos aliados en el campo económico. Por lo tanto, Putin se ha presentado como un líder que, por un lado, no solo está defendiendo los intereses frente al enemigo inmediato, que es Ucrania y sus aliados, sino también como aquel que está sabiendo lidiar con las sanciones internacionales y está buscando otras vías para poder hacer crecer su economía y que las sanciones no le pasen la factura que se esperaba. En este sentido, desde el punto de vista de Vladimir Putin, se consolida 6 años más en el poder. Pasados 6 años podría volver a presentarse por ese cambio constitucional. No olvidemos que en su día, quien fuera su primer ministro en sus 2 primeros mandatos, el presidente Medvedev, fue presidente durante un mandato y Putin fue primer ministro. Luego cambiaron las posiciones, cambiaron la Constitución y no hay nada que obstaculice a Putin, salvo los votos de los ciudadanos rusos, a que continúe todas las veces que se quiera presentar como presidente. Ahora, la Unión Europea y gran parte del mundo occidental han rechazado las elecciones de este fin de semana en Rusia, las han catalogado de ilegítimas e ilegales. ¿Esto realmente afecta a lo interno al gobierno de Putin? ¿Cómo se ve a nivel internacional su imagen respecto también a la disidencia, que es acusado de oprimir y de silenciar las voces que se oponen a su mandato y a su liderazgo en Rusia? En efecto, esta misma tarde el alto comisario de la Unión Europea para asuntos de política exterior y seguridad común, el español Josep Borrell, se reunirá con sus homólogos ministros de Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea para analizar la situación, muy probablemente emitir un comunicado de condena y muy posiblemente también para empezar a poner en marcha los mecanismos internos de la Unión Europea para imponer nuevas sanciones a Rusia, que llevaría al paquete número 14 desde el inicio del conflicto en febrero de 2022 y al mismo tiempo habrá que ver también cómo la Unión Europea quiere imponer sanciones a lo que ha sido el reciente fallecimiento de Navalny, algo que ya habrían hecho tanto Reino Unido como Estados Unidos y que la Unión Europea, por la complejidad interna a la hora de negociar y de aprobar sanciones donde se requiere la unanimidad y el consentimiento unánime de todos y cada uno de los 27 Estados miembros, no llegó a tiempo para su 13º paquete de sanciones, que fue el paquete segundo aniversario, pero que ahora, como consecuencia de las elecciones, como consecuencia de ese fallecimiento reciente de Navalny, podría ser que se empezara desde hoy mismo a negociar este nuevo paquete por parte de la Unión Europea. ¿Qué sanciones se podrían imponer? No lo sabemos todavía. Lo que sí que sabemos es que sean cuales sean las sanciones que se impongan, van a tener que tener el consenso de todos los Estados miembros. Y lo que nos han demostrado las negociaciones de los últimos paquetes de sanciones es que cada vez se hace más difícil llegar a esos acuerdos. Recordemos también que hay elecciones en la Unión Europea, elecciones al Parlamento Europeo entre los días 6 y 9 de junio y que el Parlamento Europeo se disolverá a finales de abril para ya prepararse para esas elecciones y constituirse posteriormente hacia el mes de septiembre. Por lo tanto, va a haber, desde el punto de vista legislativo, se tienen que tomar esas medidas también de una forma rápida para que ese parón y para que esas elecciones no interfieran en el nuevo paquete. ¿Y usted cree que se mantendrá la postura? Quizás habrá algunos cambios luego de que se dé este nuevo mandato de la Unión Europea. ¿Qué va a pasar en torno a la guerra en Ucrania y los esfuerzos que están haciendo los países occidentales para enfrentar a Rusia y sobre todo ayudar a que Kiev se defienda? ¿Usted plantea una negociación incluso con los cambios que podría haber o no en la política estadounidense tras las elecciones del mes de noviembre? Pues sí, en efecto, por ahora está paralizado el paquete de ayuda por parte de Estados Unidos de hasta 60.000 millones de dólares. Parece que habría una mayoría
en la Cámara de los Representantes y en el Senado para aprobar ese paquete. No obstante, el presidente, el speaker de la Cámara de los Representantes, quitó de la orden de votaciones, quitó la aprobación del paquete, pero es posible, y según fuentes acreditadas, es probable que este paquete se acabe aprobando. Tendrá que esperar, tendrá que volverse a incorporar en el orden del día, eso llevará tiempo, llevará negociaciones, pero parece ser que ese paquete se acabará aprobando. Sí que es verdad que a partir del 5 de noviembre, una vez transcurridas las elecciones norteamericanas, en el supuesto de que gane el presidente Trump y que inicie su segundo mandato, futuras ayudas para Ucrania podrían ser mucho menores o incluso podrían desaparecer. Es verdad que hay una parte del Partido Republicano y también es verdad que las manifestaciones de Trump han sido claras al respecto. Lo que pasa es que hay en el Partido Republicano otras voces y otras posiciones más a favor de Ucrania y de la defensa del territorio de Ucrania. En el otro lado del Atlántico, la Unión Europea sigue dando paquetes de ayuda a Ucrania. Recientemente se han aprobado casi 5.000 millones de euros para el esfuerzo bélico ucraniano y también se está pensando en que intereses de esos activos congelados, bloqueados en la Unión Europea del Banco Central ruso, que se estima que son entre 180 y 200.000 millones de euros, intereses que se hayan podido devengar de esos activos congelados, sirvan también para el esfuerzo bélico de Ucrania. Por lo tanto, tanto Estados Unidos como la Unión Europea parece que a corto plazo continuarán con esas ayudas. Lo que no sabemos es si esas ayudas van a ser suficientes para contrarrestar el complejo industrial y la producción rusa de los últimos meses, si van a llegar a tiempo y finalmente si a medio y largo plazo van a seguir produciéndose. Estimado José María, muchísimas gracias por acompañarnos durante estos minutos en Primera Página para analizar la continuidad del presidente Vladimir Putin en el poder en Rusia y también la realidad que tiene a su alrededor en Europa con la guerra en Ucrania y los desafíos que tienen las sanciones occidentales en este momento. Muchísimas gracias. Un gusto, un placer saludarles y muy buenos días. Esta mañana con nosotros José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, desde España, analizando lo que ha ocurrido en Rusia durante este fin de semana y todo lo que está a lo externo en su política exterior. Vamos a la pausa, 6:48 minutos. A la vuelta, más actualidad en su primer punto informativo. Continúe con nosotros.